Dios te bendiga y Dios te guarde. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta maravillosa noche. Yo te hago la cordial invitación a que nos ayudes a compartir esta poderosa palabra. Dios trae a través de nuestro hermano teólogo y pastor Johnny Guerrero de nuestro amado país, Venezuela, un poderoso estudio. Yo te invito a que compartas, dejes tus comentarios, hagas tus preguntas. La estaremos respondiendo al final del programa. Dios bendiga a todos los que se vienen conectando con nosotros de las diferentes partes del mundo. Dios bendiga a nuestra amada pastora Rosa Ramírez Janet desde el Ecuador. Dios bendiga a nuestra hermana Analia Afrontado desde Estados Unidos. Dios bendiga a nuestra pastora Marilyn de Moreno, mi amada esposa, desde Brasil. Y Dios bendiga a nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero desde Venezuela. Ve dejando tus comentarios, tus peticiones y estaremos orando al final del programa, respondiendo tus preguntas en esta maravillosa noche. Amén. Así que con nosotros en esta poderosa noche, nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero. Adelante, mi pastor, tiene la palabra de parte de Dios. Amén. Gracias, Padre Dios, sea sobre cada uno de ustedes, amados. Que sea el Todopoderoso glorificándose en su vida. Bueno, amados, el tema base es el número de la bestia. ¿Sí? Todo el contexto de lo que abarca el nombre de la bestia, según el libro de Apocalipsis, capítulo 13, el libro de Revelaciones. Y me permito leer para dar una breve historia, ¿no? Leo por la misericordia de Dios Padre y Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Excelso y soberano Dios, eterno Rey, maravilloso, majestuoso. En esta hora, Señor, quiero alabarle y glorificarle porque usted todo se lo merece. Quiero suplicar también de la misma manera, Padre, que sea usted haciendo su voluntad en nosotros. Gracias por el privilegio y el honor, Señor, de poder guiar, Señor, en esta noche a través de este vaso su palabra para el conocimiento, Señor, y el crecimiento de su iglesia. En el nombre poderoso de Cristo, Señor, sea usted, Señor, ayudándome con el conocimiento que usted también me ha permitido obtener, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados, es un tema hermoso, ¿no? Pero es un tema que requiere un estudio muy profundo. He querido en este estudio hacer algo que particularmente estoy haciendo de una manera seguida, y es usando uno de los métodos que nos permiten a nosotros eh, poder profundizar el estudio de una manera no solamente sistemática, ¿sí? De un orden cronológico, pero hay algo que se llama la filología bíblica. Esto me permite a mí conocer de una manera trazada cada espacio, cada cosa que engloba la palabra que se ha de decir. Esto es necesario que nosotros, los pastores, quienes hemos sido llamados a ser maestros de la palabra, debemos de hacer. Primeramente, no solamente el hecho de sentir un llamado o que alguien nos haga el llamado o que alguien nos diga que nosotros tenemos un llamado. Esto es mucho más importante que eso que nosotros creemos que se nos está otorgando. Es que para nosotros poder enseñar, para poder pastorear, perdón, necesariamente tenemos que haber aprendido, haber estudiado, ya que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? No es una autoridad, no es una responsabilidad de guiar a las almas a Cristo. Después que las almas han llegado a Cristo, nuestra otra responsabilidad es llenarlos del conocimiento de la palabra, afirmarlos en el conocimiento de la palabra. Y si somos
tan dóciles a la hora del aprendizaje, esto va a acarrear una consecuencia muy crucial, el cual hoy observamos las distintas iglesias que se está dando un estudio de una manera blanda y por consiguiente entonces se ha tergiversado la escritura. Por ello, se nos es necesario estudiar la palabra antes de empezar a pastorear. Tenemos que haber estudiado para que cumplamos con uno de los recaudos dentro de lo que se nos ordena por nuestro hermano Pablo, Dios haciéndolo por Pablo a través de Timoteo y Tito, de que no podemos ser neófitos. A la hora de ser pastores no podemos ser neófitos. Y es una verdad que ciertamente tenemos que entenderla. Ahora, en cuanto a esto, quiero que estudiemos en esta noche de una manera muy clara, ¿no? Voy a tratar en todo lo posible de que cada uno de ustedes aprenda, pero no solamente que aprenda, sino que usted pueda absorber lo máximo de esto y pueda enseñar. Más allá de que esto quede un registro de este estudio, de esta enseñanza, es el hecho de que cada uno de ustedes pueda, por así decirlo, copiar lo que se absorbe aquí en la palabra y después drenarlo en los corazones y en los oídos de las personas que hoy por hoy tildan de una manera fuera del orden bíblico el tema del anticristo. Primeramente, ¿no? Debemos entender que el libro de Apocalipsis comienza con un recuento histórico yéndose al Antiguo Testamento. Si yo interpreto esto de una manera literal, que no podemos verlo hacia el libro de Apocalipsis, no todo es literal, tiene mucho simbolismo. Y ahí hay un gran error al tratar de hacerlo de una manera literal, porque cuando yo veo aquí que hay una bestia, ¿no? Y entonces cuando veo el nombre de la bestia, de repente veo los cuernos, veo ciertamente un dragón, yo pudiera hacerme una imagen de un dragón como se nos ha dicho por las películas. Sin embargo, esto es muy profundo. Ahora, para ello yo quiero usar, lo primero aquí, es el tema de la filología bíblica. Cuando vemos aquí el principio de esto, ¿no? Del nombre, quiero que entendamos que la palabra bestia tiene una estructura que debemos de desglosarla para poderla entender, ¿no? Un concepto lingüístico que se usa aquí para la palabra bestia del mar, porque aquí lo dice que había una bestia sobre la arena del mar. Comienza hablando nuestro hermano escritor del libro de Revelaciones o Apocalipsis, Juan, quien a través de una revelación se puede ver de una manera de un éxtasis o de una visión. Lo cierto es que el Señor le comienza a mostrar todas las cosas, tanto en el tiempo pasado, presente y en el futuro, que le permite a nuestro hermano Juan escribir todo esto. Ahora, quiero que entendamos que la palabra bestia aquí tiene dos nombres, ¿no? Una es terión, que eso es lo que debemos ver, y otra es som con Z, som. Ahora, terión, debemos de entender en el término usado del capítulo 13, significa una bestia salvaje, ¿no? Fiera o un animal ponzoñoso también debemos de entender lo que significa esa palabra terión, que estamos viendo aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora, también implica una naturaleza rapaz, destructiva, carente de raciocinio moral. Debemos entender que esta palabra nos está llevando que es un animal, una bestia que no tiene el razonamiento moral. Ahora, vemos en el otro, ¿no? Que es en el capítulo 4, también se nos nombra algo que es, se le da el nombre por son en lo que es la filología, ¿no? ¿Qué hace esto? Es para los seres vivientes ante el trono. Significa simplemente ser con vida. Es en el capítulo 4. Estoy hablando de cuando vemos la parte de la bestia, ¿no? Ahora, en el sentido filológico, amados, es necesario el usar el terión, que es el primero que les nombré. Ahora, es un énfasis que hace nuestro hermano escritor del libro de Apocalipsis. Y es un énfasis sistemático político del anticristo. Es un humano brutalmente desafiante, con una definición que podemos llegar a hablar de que es el nombre de blasfemia o no mano, onoma, perdón, o blasfemias, para que entendamos el versículo 1
se nos dice que sobre su cabeza había un nombre blasfemo, ¿ok? Y ese blasfemo o no más, quiere decir en la etimología, viene del blasfo o dañar, ¿sí? Pero aparte de ese que viene del blasfo de dañar, es una reputación que habla de un daño. También es necesario que en el contexto histórico lleguemos a entender de esto, amado, que en el siglo I esto aludía directamente a los títulos divinos de los emperadores romanos. Quiero que entendamos allí porque vamos a otra de las ramas que se usa dentro de lo que es la teología. Bueno, para que lo entiendan ahí, se llama la numerología bíblica o la la Gematría, mi pastor. gematría. Gracias, pastor. La gematría bíblica nos lleva al nombre, amados, que se le da a él por medio de números, recordando que el hecho de el escrito se da a través del griego. Esta palabra no fue dada a nuestro hermano y expuesta por nuestro hermano, perdón, en el texto hebreo, sino fue en el texto griego, ya que eso era lo que imperaba, la lengua que imperaba del imperio romano. Esto es una lengua que se estaba usando desde el imperio heleno, griego, donde se dio por ordenanza que tenían que forzadamente hablar el griego koiné, que quiere decir el griego que hablaba la gente vulgar, ¿sí? Los esclavos podían hablar esto. Entonces, nuestro hermano escribe y escribe en este griego koiné para que la gente entendiese. Ahora, en este contexto del siglo I, esto aludía directamente a los títulos de los emperadores, ¿no? Ahora, filológicamente, amados, debemos entender que la bestia se apropia de una identidad, y esa identidad que se apropia esta bestia es de Dios para dañar su reputación y para usurpar su lugar en el cual debería estar la presencia del Señor o sentarse el Señor. Ahora, vamos a entender también allí que existe algo de una herida mortal, una parodia de la resurrección, como en el mismo texto, cuando vemos en el antiguo pacto de que se nos daba la ordenanza y que vendría un Mesías, ¿no? Ahora, también en la gematría, ¿sí? En el versículo 18 vamos a ver algo de un entendimiento muy claro sobre el tema de la bestia, y ahí vamos a darle nombre a través de muchos choques que ha existido en la historia con referente al nombre de la bestia, como decía nuestro hermano pastor Moreno, cuando dice, es más, ahí está en la parte de atrás, el número 666, que ha habido cierto choque, ¿no? En el tema de la traducción. Al traducirlo al latín, nos da a nosotros el 666. Pero cuando nosotros lo modificamos al griego, entonces nos da el 616. Hay una diferencia ahí, pero en la gematría es lo que nos vamos a entender un poquito más allá. Más que chocar con el tema del número, es entender quién es este personaje. Entonces, amados, quiero que entendamos que para poder analizar el tema de este ser, ¿sí? El libro de Apocalipsis, capítulo 13, amados, nos da a nosotros una información muy clara, muy clara, aunque podemos entender en el Antiguo Testamento también para poder saber quién es este personaje. Ahora, la primera bestia representa al anticristo, imperio mundial, debemos entenderlo también. El origen, amados, aquí vemos que surge del mar, ¿no? Y en la profecía bíblica suele simbolizar a las naciones, muchedumbres, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 también, que nos habla de esto. La apariencia tiene 7 cabezas, aquí lo estábamos leyendo, y 10 cuernos, es una amalgama de los imperios descritos en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, para que entendamos, habla del león, habla del oso y habla del leopardo. Aquí el escritor, nuestro hermano Juan, nos está mostrando esta misma cualidad que Daniel muchos siglos antes había enseñado. Ahora, lo que sugiere que este sistema final heredaría toda la crueldad, escúchese bien, toda la crueldad y el poder de los imperios históricos. Cuando Daniel empieza a observar, amados,
estas figuras que la plasma. Entonces hay una pregunta que surge. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Quién es esta bestia y qué pudiera tener esta bestia, no? Entonces, debemos entender que esta bestia tiene, primeramente, un sistema final heredando toda la crueldad y el poder de los imperios históricamente crueles. Podemos entender, amados, el babilónico, el asirio, pero también debemos de entender de toda esa estructura del libro de Daniel con referente a lo que era la estatua. Ahora, él también nos muestra allí de una herida mortal. Una de sus cabezas, gloria al Señor, es herida de muerte, pero esto es importantísimo, esta herida sana. Ahora, lo cual asombra el mundo, amados. Cuando esta bestia ciertamente es herida y de repente resurge con sanidad, esto va a asombrar al mundo. Esto se interpreta como un falso milagro, que ciertamente Jesucristo sí hizo un milagro, y fue el tema de la resurrección. Ahora, imitando ciertamente a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender, que Él lo va a hacer para ganar una masa en adoración. Ahora, este propósito nos lleva a nosotros a entender que Él recibe a una autoridad directa del dragón. Aquí, al leerlo, entendemos que toda autoridad, en este mismo versículo 2, es dada por medio del dragón, ¿ok? Para blasfemar contra Dios y perseguir a los santos durante 42 meses, quiere decir 3 años y medio. Ahí no voy a caer con el tema de si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación. Aquí entendemos que él va a perseguir a los santos durante 3 años y medio. Ahora, entendemos en el capítulo 13, versículo 11 y 18, lo leemos así. Dice: después otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Vean las señales que este ser hace, ¿no? Y ahora dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido, es decir, Dios le permite hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen, gloria al Señor. Ahora, de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adore, a todo el que no le adore. Y viene versículo 16, y así que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca, el nombre de la bestia, el número del nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666, ¿no? Esto no lo dice aquí esta versión. Entonces, leyendo esto, entendemos que desde el versículo 11 hasta el versículo 18 nos da algo muy claro. Existe primeramente un falso profeta. Esta figura tiene una apariencia mucho más engañosa, ¿no? Una apariencia, tiene 2 cuernos, como de cordero también, pero habla como dragón. Esto indica, amados, que se presenta como alguien pacífico, como una persona sumamente religiosa, pero su mensaje es un mensaje netamente satánico. Ahora, su función, amado, no busca la gloria para sí mismo, sino que dirige la adoración mundial hacia la primera bestia. Eso debemos entenderlo. Es el brazo protagónico, amado, de este sistema. Ahora, generará señales y prodigios, realiza grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo, como lo leíamos hace un momento aquí, ¿no? Esto con un fin, para engañar a la gente de la tierra. También entendemos, amados, que tiene un sistema de control, una marca, que lo que nos está mostrando aquí, y
esta marca va a exigir o va a generar un clima en el capítulo, como lo observamos allí, que para poder comprar, para poder vender, ciertamente tienen que tener la marca. Ahora, quiero que entendamos que existe una descripción escatológica, ¿sí? De este ser. Primero, en esta descripción escatológica, debemos entender que existe una imagen. El falso profeta, el que va a ordenar crear una imagen de la primera bestia, que cobra vida, también algo que va a hacer es que va a obligar a todas las personas para que le adoren bajo algo que entendemos, amados, que es la coacción, porque el que no lo adore va a morir, ¿no? Ahora, la marca también entendemos que aquí se lee y se coloca primeramente o en la mano derecha o en la frente. Es un requisito indispensable, hermano. En este orden escatológico debemos entender que eso representa la lealtad total, absoluta, en una mente, en una acción clara, amados, al sistema que ciertamente va a regir por medio de este ser. Vemos entonces también en este orden escatológico, amado, que es necesario analizarlo, que es el 666. Dice que es el número de hombre y lo dice aquí el versículo 18, ¿no? Ahora, este número de hombre o en la gematría, amado, quiero que entendamos que la antigüedad y el símbolo, en la simbología bíblica, el, el 6, sí, el 6 queda corto del 7. Debemos entender, o sea, quiere decir que perfecciona el número 7. El triple 6 simboliza también la imperfección humana, elevada de una manera al triple, ¿sí? En la Trinidad impía. Eso debemos de entender que el 6 se nos enseña o se nos muestra como una triunidad de la entidad del ser humano, ¿no? Nosotros somos el número 6 porque es el tema de la creación del hombre, pero entonces aquí vemos que hay una triunidad, tres seres que son o se hacen pasar como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entendemos que está Satanás, que está el anticristo y que está el falso profeta. Pero entonces vemos que este 666 se eleva a una trilogía del mal. Entonces, por eso es que se le da en lo que es cierta traducción el nombre del 666 por esta cualidad, que son tres en forma humana haciendo daño. Ahora, entendiendo esto, amados, debemos entender que ya existe o va a existir una unificación global que este ser lo va a dar, un sistema donde la política y la religión se van a fusionar. Aquí quiero que entendamos que más allá no hablando del falso profeta, porque si hablo de este ser, entonces tengo que hablar de la Iglesia Católica. No es el tema que se me está ordenando hacer como pastor, pero sujeto a las autoridades, amados, yo debo de decir lo que aquí se nos está dando. Y es que el tema va muy claro con la figura del anticristo, entendiendo que lo cerca, ¿sí? El Satanás, el padre, y lo cerca el falso profeta, que es parte de su trabajo. Pero aquí debemos entender que el punto elemental es el anticristo. Ahora, este va a tener algo que se llama en el orden teológico la apostasía. Ahora, será un engaño, amados, demasiado fuerte para aquellas personas que nombran el nombre del Señor y cuando los van a nombrar a Él como Señor, entonces ciertamente es obvian al que nos ha creado a nosotros. Ahora, también va a imitar, quiero que entendamos que Él va a imitar la soberanía de Dios, aunque este capítulo, amado, no nos muestra algo tan claro, ¿no? Debemos de entenderlo, que el texto aclara que este poder es concebido, ¿sí? Ha sido concebido y también, aparte que ha sido concebido, es por un tiempo limitado, o sea, no le dan una brecha amplia para que pueda hacer lo que quiera. Ahora, siempre debemos entender que él se mantiene bajo el control absoluto de Dios. Todo lo que él va a hacer es bajo el control absoluto de Dios. No va a hacer nada de lo que él pueda o quiera hacer como le plazca, no, es todo absolutamente bajo el control y el dominio de Dios. Ahora, quiero que entendamos, amado,
¿no? Entender que aquí existe un texto cruzado. Y el texto cruzado es el libro de Daniel, capítulo 7. Debemos de entender que existe una conexión muy clara, amadas, entre Apocalipsis capítulo 13 y el tema de Daniel capítulo 7. Daniel nos muestra a nosotros el león, el oso, el leopardo y una bestia absolutamente terrible, amado. Juan ve una sola amalgama que reúne todas estas cualidades de este ser, y cuando nosotros comenzamos a analizarlo, lo vamos a analizar que cada ser que aparece ahí en el libro de Daniel, capítulo 7, está primeramente, él ve, ¿sí? a un, a un león. Ahora, el león, debemos entender que el león era Babilonia, con un poder grande y una majestad grandísima también, y que en Apocalipsis capítulo 13 nos enseña aquí que tiene boca de león. O sea, quiere decir que son palabras arrogantes, amados. ¿Sí? Dice una boca como boca de león. Daniel dice que había un león. Entonces aquí al cruzar la información, los textos cruzados, ¿sí? Entonces nos dice que tenía una boca que usaba de una manera soberbia, arrogante. Quiere decir todas las cualidades de una persona impía. Ahora, debemos también entender, amados, que aquí nos enseña a nosotros de otra cosa, de un oso. Ahora, esta fuerza devastadora, amados, fue el imperio de Media y Persa. ¿Sí? También Daniel nos explica el mismo tema. Eh, Aquí nos dice en Apocalipsis el tema del pies de oso, o sea, que pisa y que también aplasta, ¿ok? Pero no solamente eso, también debemos entender que existe aquí el tema de el leopardo. Gloria al Señor, el tema del leopardo. Ahora, Grecia, a gloria al Señor, Grecia, como les hablaba hace rato con referente al tema de que puso el idioma universal del tiempo, que era el griego. Entonces vemos que Grecia también surge o se encuentra allí en lo que vio nuestro hermano Daniel. Ahora, ¿qué muestra Grecia? La velocidad, la conquista, como lo hizo con este emperador Magno, que ciertamente hizo cosas que a corta edad no había hecho otro de los emperadores. Pero debemos entender también, amados, ¿no? Que Apocalipsis capítulo 13 nos muestra un cuerpo como de un leopardo, ¿sí? Es lo mismo cuando cruzamos las informaciones, es una agilidad mundial para el desastre. O sea, eso fue rápido que lo hizo, así como el caso de Grecia con, con su emperador Magno. Así mismo entendemos que este ser va a hacer lo mismo de una manera tan rápida, amado, va a sufrir un efecto mundial de una manera muy rápida. Ahora, hay otra cosa que aquí vemos 10 cuernos, 10 cuernos. Ahora, Roma, gloria al Señor, Roma tiene una alianza de líderes finales. En Roma, con Roma, hay una alianza de 10 líderes mundiales. En estos días estaba viendo el pacto abrahámico que hizo la Iglesia Católica en cierto momento, pero también vemos el caso de Jared Kushner, que él también hizo el pacto abrahámico aquí. Hizo una cuestión que cuando uno lo analiza, ciertamente se alinea a esto, ¿no? Pero es necesario entender que de repente por aquí salió que ahora hay una afiliación con el presidente de Estados Unidos de unos países. Sin embargo, cuando analizamos esto, pudiéramos decir o pudiéramos interpretar si se está alineando a la posible bestia. Es que Estados Unidos no pertenece a este renglón bíblico. No aparece. Estados Unidos no aparece dentro de lo que es el tema de la escatología. Debemos de entender que puede proteger, ¿no? El tema de Israel, porque tiene que haber alguien que lo respalde. Pero la escritura no me habla a mí de un imperio que estaba en Estados Unidos, en América Latina o en América. No lo dice. Aquí nos tenemos que centrar que tiene que ser todo cercante al tema de Israel. Ahora, quiero que entendamos algo, amados. Hermano pastor. Bueno,
¿De dónde sale? Es una pregunta que se han hecho muchos hermanos, teólogos, católogos. ¿De qué tribu? Él tiene que salir de una tribu, hermano. Tiene que salir de una tribu judía. Debe de salir de descendencia judía. Ciertamente pudo haber nacido en Estados Unidos, en África, en Inglaterra, donde él quiera, pero él tiene que venir de una ascendencia judía. Él debe ser descendiente de los judíos. Gloria al Señor. Ahora, entendiendo esto, amados, entendiendo este punto, debemos entender que hay una base bíblica que nos arroja la posible ascendencia de donde sale este ser. Bien, en la argumentación que he dado durante tantos años, amados, nosotros debemos entender que en Apocalipsis capítulo 7 está pasando algo y no me nombra a una tribu. En el listado de los 144,000 no me está nombrando a una tribu cuando la reviso que debería ser la tribu de Dan. En Apocalipsis capítulo 7 nos habla a nosotros de 144,000 y lo voy a leer aquí, permito leerlo, para que tengamos aquí una verdad absoluta. Bien, escúchense que no voy a nombrar la tribu de Dan, y no es porque yo lo voy a eliminar, es que no aparece. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también al otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí dice, de la tribu de Judá, contemos 2 tribus, ¿no? De la tribu de Judá, 1, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 2, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 3, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 4, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 5, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 6, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 7, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 8, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 9, 12,000 sellados. De la tribu de Saulón, 10, 12,000 sellados. De la tribu de José, 11, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí no nombra la tribu de Dan. Y la tribu de Dan pertenecía a las 12 tribus de Israel. Aquí empezamos a ver que está eliminado, amados. Se encuentra eliminado este ser de esta lista, o este ser no, este grupo o esta familia, esta tribu, aparece eliminada de Apocalipsis. Ahora, bien, Dan es omitida o reemplazada por la tribu de Manasés. Quiero que entendamos que aquí quien se nombra para completar esos 12 es la tribu de Manasés. Esto pudiera verse, amados, como una señal que surge de este ser de la tribu de perdición, que ciertamente era la tribu de Dan. ¿Por qué digo esto, amados? ¿Por qué yo uso esta parte de la tribu de Dan, de la saliente de este ser? La profecía de Jacob en el capítulo 49, versículo 17, Génesis, dice así. Génesis 19. 49, 17. Génesis 49, 17. Vean. Dice así. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Aquí nos está nombrando que Dan está haciendo algo fuera del orden. Será Dan serpiente junto al camino, gloria al Señor, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo. Dijeron que lo leí. Ahora, la asociación con la serpiente es vista como
un eco de origen hacia el mar. Debemos de entender esta primera parte. Ahora, Moisés, amados, en el capítulo 33, versículo 22 del libro de Deuteronomio, nos dice algo también de mucha importancia. Gloria al Señor. Dice así. Adán dijo, Dan es cachorro de león. Dan es cachorro de león. Que salta desde Basán. A Neftalí dijo, saciado de favores y lleno de bendición del Señor. Pero aquí dice, en el 22, que el que no importa, que es un león de cachorro, o cachorro de león, perdón. Ahora, se le puede dar una interpretación de repente a una imitación falsa, amados, de el león de la tribu de Judá, que está hablando de Jesucristo. Debemos de entender que es una imitación falsa del león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, también entendemos, amados, en el capítulo 18 del libro de Jueces, que Dan fue la primera tribu de caer en la idolatría institucionalizada, amados. Es el primer grupo familiar en caer en la idolatría en lo que es la tierra prometida. Fueron ellos. Se convirtieron a un símbolo, se convirtieron como un símbolo de apostasía. La tribu de Dan en Jueces capítulo 18. Al entender Jueces 18 empezamos a ver, vamos a ir un momento, amados, para que ciertamente tengamos la base. Gloria al Señor. Pues el capítulo 18. Gloria al Señor. Qué gran bendición. Sé que tengo un problemita con el brazo aquí. Me tranca. Gracias. Bien, amado. Jueces capítulo 18. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Gloria al Señor. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes. Gloria al Señor. Les repito, amados. Versículo 2. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y de Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y le dijeron, id y reconozcan la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? Y dijo, ¿qué haces aquí? Y aquí tienes ¿y qué tienes tú por aquí? Él respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz delante del Señor. Está vuestro camino para que anden. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegarán a un pueblo confiado y una tierra muy
espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí a Sora y a Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron al campamento de Kiriat Jearim en Judá, por lo cual llamaron en aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está en el occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod de terafines y una imagen de talla y una fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subieron los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entraron allí y tomaron la imagen de talla, escúchense bien, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas y de guerra. Entrando pues aquellos a la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla y el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que en una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos volvieron y partieron y pusieron los niños y ganado y el bagaje por delante. Y cuando ya se había alejado la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron su rostro y dijeron: Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió: tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote, y se van. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntan qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los del ánimo colérico nos acometan, pierda también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que era más fuerte que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que habían hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Erob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel. Bien antes se llamaba la ciudad de Lais, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, y él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Vemos primeramente lo que hace la tribu de Dan. Bien, se hacen una imagen, traen un Dios. Entonces, debemos de analizar primeramente por qué estos son descartados en el libro de Apocalipsis, viendo lo que dice Génesis en cuanto a que ellos son una serpiente junto al camino, que hace caer ciertamente al caballo y a su jinete. Ahora, es necesario entender, amados, ¿no?, que esto no es por casualidad lo que la Escritura nos está enseñando en el libro de Apocalipsis. Yo no lo puedo ver de una manera como que algo que no tiene importancia. Debemos de entenderla de una manera muy clara. El libro de Jueces nos muestra el símbolo de la apostasía dentro de la tribu de Dan. Ahora, en el orden de la cronología escatológico, amados, existen 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, nos menciona que se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
Este periodo equivale prácticamente, amado, a 3 años y medio, o al igual que son 1260 días. Sistemáticamente, esto corresponde a la segunda mitad de la gran tribulación. Entendemos que se compone de 7 años, pero en los primeros 3 años y medio existe una supuesta paz, pero los otros 3 años y medio, esta abominación desoladora que menciona nuestro hermano Daniel, capítulo 27, vamos allí un momento para que entendamos esta parte, Daniel 9, 27. Gloria al Señor. 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Viendo que aquí nos está dando una información de ese tiempo donde estará ese ser. ¿Qué estará haciendo ese ser? O sea, habla de la desolación, o sea, alguien que destruye, alguien que consume. Ahora, bien, no solamente ver, amados, aquí el tema de lo que nos dice Daniel, también debemos de entender que Mateo capítulo 24, versículo 15, dicho por nuestro Señor, Mateo 24, versículo 15, hay una gran verdad que el Señor Jesucristo da. Dice así: por el Señor. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, que acabo de nombrar el capítulo 9, al que vio el profeta Daniel, gloria al Señor, que dice aquí, dice el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Esto está diciendo nuestro Señor Jesucristo, que Daniel, él nombra a Daniel y dice algo con referente que va a estar el anticristo en el lugar santo. Ahora, el monte donde el sistema pasa de ser una alianza política a una dictadura, amados, religiosa, obliga a que ciertamente el falso profeta se aparte un poco, o sea, se ha apartado y ciertamente asuma la responsabilidad en lo que es el anticristo. Ahora, yo quiero, amados, en este momento también aclarar algo, ¿no? Existe el falso profeta y el anticristo. Quiero que entendamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, nos dice algo con referente a que es un líder religioso, ¿no? Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Momento aquí, amados, por el Señor. Dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? Es un líder religioso, amados. Es un líder religioso. Estamos hablando de un papado. Ahora, imita al cordero. Tiene 2 cuernos como de cordero. Esto genera que tiene una apariencia de piedad absoluta. Habla como un dragón, también aquí nos lo dice. Su mensaje es de un engaño y de rebelión absolutamente perfecta también. Ejerce control económico, amados, también implementa la marca de la bestia, que lo dice el versículo 14 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, capítulo 18, capítulo 13, versículo 18, que dice, y el número es 66, perdón. Ahora, esto debemos entenderlo, amados, que esto se va a hacer a través de un sistema de chip, de microchip, que se ha venido desarrollando a través de los tiempos. En Europa este tema es un tema muy conocido referente a lo de los chips. Comenzó a surgir a través de colocárselo a los perros para empezar a analizar si realmente el cuerpo humano lo podía recibir. Esto con la disposición o con el engaño de decir que ciertamente era para que cuando el perro se perdiera, la persona supiera dónde se ubicaba. Después, esto no es solamente que se le puso al perro, empezó a ser usado en niños para evitar que los niños fueran secuestrados. Entendemos que esto es una manera disuasiva para que la gente caiga. Entonces, ahora cuando ya empezamos a verlo de una manera normal, eso es como hablar hoy el tema de la eutanasia. O sea, la gente hoy
quiero morirme, sí, practica la eutanasia porque hay una ley, por ejemplo, en España, creo hoy o ayer murió una jovencita porque le practicaron la eutanasia porque ya eso se ve de una manera normal. Esto debemos de entenderlo, que este chip que va a ser colocado por medio de, por este ser, esto ya se está observando, ya está en la palestra de una manera normal y las personas no estamos entendiendo que esto se está dando. Ahora, amado, debemos de entender, ¿no? Este ser, en el estudio, nos muestra, amados, uno, primeramente, que es una persona que engaña, es una persona que se hace del trono, es una persona que ciertamente destruye después que él ha asumido la responsabilidad de una manera absoluta, una manera muy clara. ¿Qué hace él, amados? Comienzan nuestros hermanos a entender de que existe una religión universal, ¿no? Pudiéramos decir que es la católica. Entendemos que el catolicismo nace como tal en el año 312, pero vamos a dar una fecha más clara, el 325. Cuando vemos el tema del 325 es porque ciertamente se da un concilio. A partir de allí comienza una nueva historia con referente a lo que es la religión. El que no acepta las normativas dentro de ese concilio, que fue el concilio de Nicea, el que no acepta ese concilio, las ordenanzas que se dan, ¿qué hace? Empieza a ser perseguido. Comenzamos a ver que a través de los años se empezó a perseguir a la iglesia cristiana porque hubo la división entre los obispos. Ahí comienza a darse una fuerza avasallante, y es que la iglesia católica comienza no solamente a ser una fuerza religiosa, sino también se ejecuta como una fuerza política. Esto mismo empezamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque ciertamente Roma contaba con la fuerza política, pero le faltaba la fuerza religiosa que estaba creciendo. Asume entonces después, cuando los bárbaros, que conocemos hoy como los alemanes, y ciertamente lo que es la parte europea que pertenecía a lo que fue la reconquista de sus tierras, y empieza la brecha del imperio romano a abrirse, a destruirse, entonces vemos que los godos, los visigodos, los bárbaros, no tenían conciencia, amados, de lo que era ejercer una autoridad política. No la tenían. Bueno, le dieron al niño el tetero para que él se tomara cuanto quisiera del tetero. ¿Qué hizo? Bueno, empezó la Iglesia Católica y absorbió no solamente el tema de la parte religiosa, sino el tema de la parte política. Entonces ya él tenía el poder sobre encima del imperio. A partir de allí comenzamos a ver que se abre una brecha para que la Iglesia Católica asuma una responsabilidad que ha perdurado durante años. Es tanto así que ciertamente cuando empezamos a ver en el año 1200, 1300, empieza a haber unos choques con la Iglesia Católica y los reyes que existían, porque, porque ciertamente si el rey, yo soy rey, y la Iglesia Católica no lo aceptaba, no lo investiga como rey, no era rey. Entonces comenzaron el proceso de separación dentro de los reinos con la Iglesia Católica, pero se mantuvo. Ahora entendemos que esta fuerza política, religiosa, se divide. Pasan los años, amados, comenzamos a ver que después vino el protestantismo, empezamos a ver cómo se resurge la iglesia cristiana, ¿ok? Y cuando hablo del resurgimiento no es que se había perdido, ¿no? Es que ciertamente había sido pisoteada, milonada, había sido perseguida y por consiguiente no podían expandirse porque no contábamos con lo más importante, que es el dinero. La fuerza del dinero no se contaba. Quien la tenía era la iglesia católica y lo que ellos decían tenía que hacerse. Ahora, ¿qué empezamos a ver? La Iglesia Católica comienza a ser fracturada con mucha fuerza en estos últimos tiempos, pero a su vez empezamos a entender que existen en la palestra pública. Yo no quiero mencionar a alguien como tal, amado, en decir, este es el anticristo, este es el falso profeta. Yo veo en el orden escatológico que ciertamente el falso profeta es alguien que lleva a la religión de una manera no obvia con la base bíblica, sino que trata de unificar a todas las religiones universal, como nosotros lo vimos en el año 2020, 2022, con referente a la Iglesia Católica,
que se unieron los musulmanes, y bueno, empezamos a ver todo lo que pasó en ese momento. Hubo una reunión a nivel universal de todas las religiones. Se hace un tratado allí de paz que ciertamente no se ha cumplido, amado. Entonces, entendemos allí que comienza la fuerza política a tratar de ser o dejarse dominar por la religiosa, comenzando a entender de que ciertamente a la hora de entender existe un ejército más poderoso que el religioso. No. ¿Por qué? Porque entra directamente a las casas. Ahora, entendemos que ciertamente para que esto vuelva otra vez a surgir, tiene que aparecer el falso profeta, hacer su trabajo, pero él tiene que ser sacado de la palestra. ¿Qué hace entonces el anticristo? El anticristo lo primero que tiene que hacer es eliminar toda adoración a quién, a Dios y a todo lo que es objeto de culto. Entonces, a entender primeramente es que él tiene que eliminar al falso profeta, por eso vemos que muere. Cierta parte en la escatología, yo respeto posturas, ¿no? Una, posiblemente la herida que se pronuncia aquí en el libro de Apocalipsis pueda ser a través de un disparo, pueda ser a través de una puñalada. Lo cierto es que esta herida es de muerte, amado. Pero, ¿qué pasa? Posiblemente, amado, de cierto análisis de cierto erudito también, que yo comparto mucho, posiblemente este falso profeta muera y el anticristo asuma el poder dentro de ese cuerpo. Pudiéramos estar hablando de alguien que tiene una posesión demoníaca y a partir de este mismo cuerpo que fue usado por el falso profeta, entonces asume la responsabilidad. Eso es uno de los puntos de partida, hermano pastor José. Es uno de los puntos de partida, ¿no? Yo quiero que entendamos que esto tiene cierto grado de oscuridad. ¿Por qué? Porque aunque la escritura nos está enseñando en Apocalipsis lo que el ejercicio como tal, dentro del poder que se le da, no nos enseña quién es el hombre, sí nos muestra ciertas cualidades, que es lo que estoy tratando de entender con el tema de la tribu de Dan, que también es necesario entender la geopolítica para comprender lo que está pasando hoy en el tema del Oriente Medio. Pero entendiendo el Oriente Medio, entendemos las posibilidades de la aparición del anticristo. Pero antes de eso, debemos de entender que la religión tiene que unificarse. Cuando hablamos de la religión, no es la sin mancha y sin mácula, como dice nuestro Señor, es aquella que se aparea de una manera muy clara ante lo que es la apostasía. El hecho de que yo me siente a hablar con un católico y yo acepte lo que el católico dice y yo comparta y conviva con lo que el católico dice, ya yo estoy fuera del orden bíblico. Entonces, entra en lo que es la apostasía. Yo tengo que refutar como cristiano lo que la escritura no me dice y lo que ellos quieren colocar. Si yo me siento con un musulmán y acepto lo que el musulmán dice, entonces yo entro en ese renglón. ¿Qué es una de las cualidades que tiene que hacer el falso profeta? Eso, unificar a toda la religión mundial. Después esa unificación se la entrega por derecho, amados, al anticristo. Ahora, este anticristo, bien como le decía en principio, debemos entender que tiene que ser de descendientes judíos. No puede ser, amado, no puede ser, escúchese bien, no puede ser alguien que pueda ser de otra nación y que no tenga ascendencia judía. Tiene que ser judío. La diferencia está de que yo, por ejemplo, en mi caso, que en Venezuela, si mi papá nació en Israel, yo puedo ser judío porque mi papá nació en Israel y pasaron 500 años y bueno, y ciertamente soy judío. Pero no pasa, amado, cuando mi papá no es judío. No va a pasar, porque en cierto momento se pierde esa rama. Con el judío no. Entonces podemos entender que el tema es que el que se esté montando, de dónde desciende. Bien, hay otro tema que debemos de analizar, porque las profecías nos dicen a nosotros que tiene que venir de la tribu de Judá, porque el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. Una de las cosas que debemos entender que en el año 135 hubo un levantamiento donde Adriano, el emperador Adriano, ¿qué hizo? Él agarró y aniquiló todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Prohibió la Torá, corrió a los judíos y parte de los judíos que se quedaron lo que hizo fue venderlos como esclavos. ¿Qué
¿Qué pasó allí? Allí se levantó un siervo del Señor. Hablo de siervo porque es una persona que obedeció a lo que debía de obedecer para poder que se cumpliera la profecía. Israel tenía que ser sacado por completamente de su nación. Y entonces vemos, amados, que este hombre se levanta en armas y es extinto, pero pertenecía a una herencia judía. Los judíos llegaron a pensar que este hombre era el posible Mesías. Hasta ese momento llegaron a pensar que era el posible Mesías porque estaba tratando de eliminar a quien, al imperio. Pero eso también lo conseguimos en el año 69-70, cuando el tema es más, del 65, cuando vemos el tema del alza de los celotes y que termina o que da como resultado la destrucción de lo que era el templo o el templo de Herodes. Entonces, es necesario, amados, entender que el anticristo ya está en un momento muy crucial, está en un tiempo político, y digo esto porque hay unas profecías que se van cumpliendo, se están cumpliendo, hay una palabra que nos enseña la escritura también, que Israel tenía que convertirse en una nación en un solo día, y a partir de allí comenzaría un reloj a marcarse, y este reloj es entre 80, 70, 80 años desde esa profecía que tiene que ver con la construcción de Israel como nación, y pudiéramos estarlo viendo. Yo hace tiempo vi a un pastor que yo respeto, más en cierto punto respeto de nuestro hermano pastor, eh, que decía que supuestamente nuestro Señor Jesucristo venía en el año 2028, ¿no? Y cuando él se da cuenta que su euforia, su deseo de enseñar, lo llevó a decir algo fuera del orden, él dijo, bueno, lo que pasa es que como se está dando todo, hablo del tema del 1948, de Israel convirtiéndose en nación, saco los 70 años me da el 2018 y saco los 80 años me da el 2028, quiere decir que Jesucristo debería haber aparecido, pero eso no tiene nada que ver con Jesucristo, eso tiene que ver con el anticristo, porque el Señor dijo que cuando viéramos a esa gente, ¿sí? A esa generación, pudiéramos entender que ya todo se estaba cumpliendo. Y entonces vemos que en el 2028 estamos viendo cómo hay un personaje, amado. No quiero propiciar un nombre, mi hermano Pastor José, pero hay un personaje que está muy sonado y que está haciendo muchas cosas que otros no han logrado. Por ejemplo, el trato abrahámico de Jared Kushner, el trato no, de la construcción de casas en Jerusalén, que es la capital, es la real capital de Israel. Bueno, eso hizo un cambio, amados, en la política, la geopolítica de Israel. Tanto es así que ciertamente comenzaron a hacer lo que no se había hecho antes, y fue por el primer gobierno de Donald Trump, donde se le dio la potestad a Jared Kushner, y este comenzó a construir casas donde muchos años no se había podido hacer absolutamente nada, porque Jerusalén se dividió en una parte para Palestina y la otra para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, esa parte donde está Palestina, comenzaron a construirse las casas, pero fue propiciado por Jared Kushner. Ahora, vemos también el otro punto del tratado abrahámico, mi hermano pastor, que se dio ese tratado, y ciertamente la cabecera de ese tratado es este mismo personaje. Hay quienes podemos llegar a analizar que pudiera ser, entre comillas, el telón del tema, pero no tenemos con claridad, porque ciertamente una de las cosas que se nos va a permitir saber quién es este personaje como tal es el cumplimiento de la profecía con él. Quiero decir con esto que cuando nosotros comencemos a ver que hay un tratado de paz, como el que estamos viendo, pero ese tratado de paz se va a la construcción del templo, entonces podemos llegar a decir que ciertamente ese personaje es el que nosotros creemos que es el futuro anticristo, porque una de los poderes que se le ha otorgado es que se construye el templo. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que los judíos hoy por hoy están haciendo sacrificios en un lugar. No puede, porque ciertamente no fue el lugar que Dios ordenó. Tiene que ser el lugar santísimo. El lugar santísimo no podemos tomarlo como Israel, no. Fue la parte que Dios ordenó como su lugar donde iba a posarse. ¿Cuál era? El lugar en el templo, específicamente el lugar santísimo que se construiría para él. Entonces, el anticristo tiene que hacer todo esto, tiene que activar
nuevamente el tema de los sacrificios, tiene que traer nuevamente a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, él tiene que traer todo esto para que ciertamente sea aceptado ampliamente como el Mesías que ciertamente restauraría. Amén. Bueno, amado, doy gracias a Dios por esta gran bendición, hermano pastor. Amén, amén. Dios bendiga grandemente a nuestro amado teólogo y pastor Johnny Guerrero, amado amigo, amado hermano, esperando de que esta predicación haya sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje para tu vida, para nuestra vida. Yo te invito en esta noche a que nos acompañes a unirte junto a nosotros en estos estudios bíblicos con estos hombres de Dios, de parte de Dios. Amén. Por YouTube, en nuestro canal. Torbellino, Escuela de Escatología Torbellino TV sobre las naciones. Suscríbete para que puedas acompañarnos a estos estudios bíblicos. Amén. Va bendiciones para nuestro amado teólogo Johnny Guerrero. Poderosa palabra de parte de Dios. Puedes darle clic, puedes dejar tus comentarios, tus peticiones. Estaremos orando en esta hermosa noche. Dios bendiga a nuestra hermana pastora Janet desde el Ecuador. Dios bendiga a nuestra hermana Analia Frontada de Estados Unidos, nuestra hermana Yumira, creo que está también en Estados Unidos, amén. Y nuestro amado pastor Johnny Guerrero desde nuestra amada país Venezuela. Dios bendiga a todos los que vienen conectándose en esta maravillosa noche de gloria y de bendición de las diferentes partes del mundo. Nuestra amada evangelista Maribel desde Estados Unidos, más bendiciones. Nuestro hermano Wilfredo García en esta maravillosa noche. Y los que vienen conectándose en esta noche, amén. Vamos a orar, amado pastor. Yo quiero que oremos en esta hermosa noche por nuestra amada nación de Israel. Levante esa oración en esta noche antes de despedir al programa, mi pastor. Amén. Aleluya. Pastor, el micrófono está cerrado. Amén. Está cerrado. Amén. El micrófono, mi pastor, está cerrado. Soberano Dios de gloria y Amén. misericordia, Padre eterno, en esta hora, Señor, nos presentamos ante usted, Dios, para clamar por la nación de Israel. Amén. Señor, su palabra nos enseña que nosotros oremos, Señor, por la paz, Espíritu por la Santo. paz de Israel, pero también como nuestro hermano Pablo oraba, Señor, para el convertimiento de ellos. Le rogamos en el nombre poderoso de Cristo, primeramente, Señor, que usted se glorifique en su vida, que ayude, Padre Santo, a que ciertamente se encaminen a adorarle a usted, a glorificarle, a aceptar, Señor, su palabra como la suprema en la ayuda del ser humano. En el nombre poderoso de Jesucristo, sea usted resguardando, Señor, a su nación de toda obra y acechanza del diablo, Señor. Que en el nombre poderoso de Cristo sea cumplida cada palabra, Señor, en su nación, para que ciertamente podamos ver, Señor, su gloria derramada sobre Israel. Te pedimos en el nombre poderoso de Cristo, Señor, que sea usted glorificándose, proveyendo el sustento, el alimento, los medicamentos, los vestuarios, Padre, el techo. Que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, haga usted resplandecer su rostro sobre la nación de Israel. Por el amor a Jesús, Señor, acuérdese del necesitado, del menesteroso, pero también de la iglesia en Cristo Jesús que allí habita, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo, le dé fuerza a cada hermano, a cada hermana, Señor, que predica en esta tierra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ningún arma forjada contra Israel prospere. Amén y amén. Amén. Estemos orando en esta maravillosa noche para despedir este programa, amado amigo, amado hermano, esperando de que haya sido de mucha bendición y de mucho aprendizaje. Nos vemos el día domingo y continuamos con este hermoso tema. Amén. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta maravillosa noche por esta poderosa, maravillosa y majestuosa palabra que has traído a través de nuestro amado pastor y teólogo Johnny Guerrero. Padre, te pido que lo fortalezca, te pido que lo bendiga mucho más, te pido que le siga dando más sabiduría, más conocimiento y más discernimiento, usándolo como gran instrumento tuyo que es, Padre, para llevar esta palabra a las naciones. Guárdalo, protégelo, síguele dando sabiduría como a Salomón para poder liderizar a tu pueblo, Señor. Dale sabiduría, ciencia, honor y gloria, Padre, y más bendiciones para nuestro amado pastor, a cada uno de nuestros hermanos, nuestra amada pastora Rosa Ramírez
Janet, Padre amado, desde Ecuador, nuestra hermana Analia Frontado, Padre amado, yo te pido por Yumira, Padre, que la guarde, la proteja, que la bendiga, Dios amado, sana la Padre de toda dolencia, de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús. Dice Jeremías 33:6, aquí que yo traeré la sanidad, la medicina, la cura y revelaré abundancia de paz y de verdad. Trae esa sanidad sobre ella y sobre cada uno de los televidentes que están viendo este programa, que lo van a ver a lo largo de los años. Padre, trae sanidad, trae medicina y revela esa abundancia de paz y de verdad sobre ella, sobre su familia, sobre su hogar y sobre cada uno de los que están viendo este programa, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, porque nada es imposible para Dios, porque para el que cree, todo le es posible. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Sana la Padre y sana a cada persona. Sana mi amado Pastor Guerrero en esta maravillosa noche. Sana, Padre amado, Señor, a cada persona que esté escuchando, Padre amado Dios, este audio en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, nuestra amada Francesca de Figueroa, que se encuentra ahora, Padre amado, allí en Manaus, Padre, nos recuerden que parte de Manaus, Padre amado, Señor, ve que va a comenzar su quimio. Te pido que abra las puertas, que suplas, que provea, Dios de la gloria. Padre amado, te pido en este momento, como dice el libro de Mateo capítulo 8, que venía Jesús, pero cuando venía nuestro amado Jesús, venía un centurión. Él se acerca a Jesús y le dice: tengo en casa a mi siervo paralítico y gravemente atormentado. Le dice Jesús, en ese momento: yo iré a sanar. Él dijo: no soy digno de que entre bajo mis aposentos, solamente di la palabra y mi criado sanará. Así nosotros decimos esa palabra en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús, para que la sanes en el nombre del Señor, para que sanes a cada uno de los oyentes, para que sanes a nuestros amados pastores, para que sanes a cada uno de los televidentes, Padre amado. Y Jesús le dijo: como has creído, se te ha hecho. Así como tú crees en esta noche, se va a hacer hecho en tu vida en el nombre del Señor. Jesús dice que y se sorprendió porque no ha visto en todo Israel un hombre con tanta fe como este centurión. Así que tú que eres cristiano, tú que eres nuestro hermano en la fe, mantén allí esa fe, mantén allí esa convicción. El tema del arrebatamiento, amén, en el nombre del Señor. Padre, guarda, Padre, protege, Padre, bendice a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que suplas y proveas a cada una de las personas que están viendo esta predicación. Suplas, provees, Padre amado. Y dice Juan 8:36: lo que el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Padre, liberta a tantas personas que están hundidos allí, Padre amado, en la depresión, están hundidos allí en la ignorancia, con todo respeto de lo que me están viendo, en la ignorancia, Señor, por no leer la Biblia, por no escudriñar la Biblia, Padre amado, por leer un versículo, Padre amado Dios, Señor, interpretándolo fuera del contexto bíblico, Padre, y se vuelve un pretexto y a la vez un invento, por no escudriñar, por no leer la Biblia. Yo te pido que cada persona que esté viendo esta transmisión ahora, Padre amado, Señor, pueda aprender a interpretar la Biblia a la luz de la realidad bíblica, Padre amado Dios, a través de su revelación histórica, de su revelación hermenéutica, de su, Padre amado, de la revelación exegética, Padre amado, Señor, homiléctica, Padre amado Dios, a través de la gramática, Padre amado Dios, estudiando a profundidad la palabra de Dios desde su origen, Padre amado, Señor, para no poder sacar tantas malas interpretaciones, Dios amado. Muchas personas le da miedo, le da temor leer este tipo de temas, pero no debiera darnos temor, no te debe dar temor, más bien debe darte alegría, emoción, debe darte alegría en el nombre del Señor y motivación a poder querer escudriñar, conocer qué ocurrirá en el fin de los tiempos, qué ocurrirá, Padre amado Dios, en el final de los tiempos. Muchas personas piensan, Padre amado, que al morir todo se acabó, y no es así. Al morir no es el fin, sino el comienzo a un mundo nuevo en la eternidad. Padre, a través de este programa y a través de nuestro amado teólogo y pastor Guerrero, Padre, que usted ha colocado como uno de los profesores de este Instituto Bíblico de la Escuela de Escatología Torbellino TV, así como nuestro teólogo y pastor Johnny Guerrero, presidente, nuestro amado pastor y teólogo, Padre José Salazar, Padre presidente de este programa, Dios amado, como el teólogo y pastor Martín Pereira, como el teólogo y pastor, Padre amado Dios, Señor Andelmo Zamora desde Paraguay, y nuestro amado reverendo Fernando Fuente, Padre amado Dios, Señor, y de cada uno de los que nos venimos sumando, Padre, y se vienen sumando este hermoso equipo de 40 países del mundo, Padre, para poder llevar estas palabras a las naciones. Padre, abre nuestro entendimiento, abre el entendimiento de cada una de las personas que están viendo este programa y que van a ver, Padre amado Dios, esta transmisión a lo largo de los años, para ellos poder estudiar de manera escatológica, Padre amado Dios, estas clases, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias, guerrero. Eres un guerrero del Señor, Padre amado, y te damos gracias porque
ha dejado una huella en el mundo a través de este hermoso equipo, a través de esta enseñanza para mí. Te doy gracias de parte de nuestro pastor Salazar y de nuestro equipo. Gracias por siempre estar allí con nosotros. Gracias, Janet. Gracias, Nali. Pues mira, Dios está contigo, ¿sabes? El Señor te dice, no temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo. Amén. Dios te bendiga, amados televidentes. Bienvenida. Gracias, Señor, que esta noche. Gritando, mamá, mi esposo va buscando su familia. Una nave se llevó, pero escucha a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Pregunta. ¿Qué ha pasado en el mundo? Va gritando, mamá, mi esposo va buscando su familia.